¿sí? En el cual vamos a hablar sobre las normas APA, y eso es importante que vayamos escribiendo, por favor, ¿sí? Como título general, normas APA. Y estas normas APA son como lineamientos, son como obligaciones que yo tengo que hacer a la hora de presentar un documento académico, presentar un trabajo formal, ¿sí? Normas APA, y esas normas APA ustedes le van a estar escuchando el siguiente año y el siguiente año, cuando estén en bachillerato, cuando estén en la universidad, van a escuchar este famoso que dice, ustedes van a hacer un trabajo, pero apliquen en normas APA. ¿Y qué son las normas APA? Pues hoy lo vamos a conocer, lo vamos a ver bien. Incluso yo resumí lo que son las normas APA en estas 15 diapositivas, porque las normas APA son bastantes, o sea, al final es una guía bastante larga, muy completa, claro que sí, y que sí nos servirá de mucho. De hecho, en la plataforma de Classroom, cuando termine la clase, yo les voy a compartir un archivo de PDF, un documento, en el cual ahí se explica muchas otras cosas más de las normas APA, y que si ustedes lo van a ver y lo van a leer, es amplio, tiene muchas indicaciones, el cual yo tengo que aplicarle a un documento. Pero vamos a empezar a definir qué son las normas APA. Dice que las normas APA son estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, solo que ahí está en inglés, ¿sí? Dice que con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Quiere decir que estas normas APA se aplican tanto aquí en Guatemala como en la China, como en otros países, ¿sí? Entonces, por eso que estas normas APA tenemos que conocerlas, y no solo de conocerlas, sino que también debemos de aplicarlas, ¿sí? ¿Sí, Pablo? Profe, disculpe, copiamos eso. Si les da tiempo de copiar todo, sí. Si no, pues no se preocupen, el video lo voy a cargar a YouTube para que lo puedan ver después, ¿sí? Ah, Porque como bueno. tengo poco tiempo, entonces tengo que ir un poquitín rápido, ¿verdad? Y como hoy sí es bastante, entonces voy a ir un poco rápido. Por si no les da tiempo de escribir todo, pues ahí revisan el video, o también lo que puedo hacer es mandarles también esta presentación para que la tengan ahí ustedes, ¿bien? No se preocupen. Gracias, Entonces, profe. muy bien. Seguí Profe, entonces, ¿qué manda? entonces no hay que copiar eso. Si pueden copiarlo y si les da tiempo, está bueno. Si no, igual yo voy a subir el video y van a tener esta diapositiva en Classroom, ¿oyeron? Ah, muy bien, profe. Ok. Entonces decía, ¿verdad?, de que estas normas APA se aplican a nivel internacional, que son diseñadas especialmente para proyectos de grado, cualquier tipo de documentos de investigación. Y una investigación buena, una investigación correcta y formal, tiene que llevar estos lineamientos o estas normas. Y recordemos que las normas hay que cumplirlas. Y en este caso, en un documento, hay que cumplir ciertas normas para presentar un trabajo, ¿sí? Entonces, en el cual vamos a ver algunas cosas que hay que aplicarle, algunos aspectos que hay que aplicarle a un documento. No es gran ciencia, no es algo de decir, ala, qué difícil, no, sino que van a ver que son cosas sencillas, son cosas que quizá en algún momento hemos visto en el transcurso de nuestra formación académica, en el curso de tecnología, en el curso de computación, el cual pues yo le voy a aplicar a un documento. Y son las siguientes, ¿sí? Las normas APA, claramente hay diferentes ediciones, pero la que vamos, o la que más se utiliza también, son las normas APA de la sexta edición. Hay quinta edición, hay cuarta, hay incluso una séptima que ya es reciente, pero comúnmente se usan las de sexta edición porque son las que más se han estado utilizando, y pues en algunas ediciones cambia o varía algunas cosas, por lo contrario es todo igual. Entonces vamos a lo que son las de esa sexta edición, las que son las siguientes. Es importante, como les digo, que hay que aplicar estas normas y cumplirlas, ¿sí? Entonces, número uno, la primera, eso sí vayan copiando porque esto sí es corto. El tamaño de la hoja en un documento, en un trabajo de investigación, el tamaño de la hoja siempre tiene que ser tamaño carta. Ahí no se permite el uso de hojas tamaño oficio, ¿sí? Es que, profe, yo no tengo hojas tamaño carta, solo oficio. Pues me va a tocar que cortarlas para darles el tamaño carta, ¿sí? Esa es una norma principal y es la primera y la que se debe de cumplir, que cuando yo esté redactando un documento o una investigación, mi tamaño de hoja tiene que ser siempre tamaño carta, ¿sí? Eso no hay cambio y se utiliza siempre, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, que mi tamaño de hoja tiene que ser tamaño carta.
¿sí? Eso es lo primordial. Y obviamente, cuando hablamos de eso, pues si voy a imprimir un documento, tiene que ser en hojas bond, o sea, que no tengan ni líneas ni cuadrícula, porque algunos utilizan pues líneas de cuadros o líneas de hojas con líneas y obviamente lo imprimen así y ahí sí se ve mal. Entonces ahí son hojas bond tamaño carta siempre, tamaño carta, eso ténganlo muy en cuenta. Los márgenes de la hoja son muy importantes también. En este caso pide que por cada lado tenga una separación de 2.54 centímetros. Si está en centímetros, pues le voy a colocar 2.54. Si está en pulgadas, una pulgada le tengo que asignar. ¿Sí? ¿Por qué razón pide estos márgenes? Porque cuando se entregan trabajos de investigación por medio digital, uno verifica todavía si cumple con esos márgenes. Perdón, por un margen que esté mal hecho o esté mal puesto, esté mal medido, el trabajo está malo, ¿sí? Entonces es importante que estas medidas siempre se utilicen en todos los trabajos. ¿Sí, Pablo? Profe, disculpe, ¿y cómo podemos hacer para poner los márgenes? Saber Ok, que están bien puestos o bien hechos. si me da tiempo en esta clase les voy a explicar algunas partes de eso. Voy a ingresar un documento y les voy a explicar cómo se colocan los márgenes y todo lo demás. ¿Sí? Gracias por la observación, Pablo. Y es bueno que pregunten, jóvenes, si tienen alguna duda pueden interrumpirme, pueden levantarme la mano, así como lo está haciendo Pablo por medio de esta plataforma, entonces yo puedo ver quién levanta la mano y le doy la palabra. ¿Sí? Si tienen dudas, es mejor para mí, es mejor si preguntan, porque por lo menos sé y por lo menos estoy viendo de que pues tienen dudas y es como quien dice, están prestando atención. Si no tienen dudas es porque todo está claro y a la hora que hagan un trabajo, pues tienen que aplicarlo tal y como lo entendieron. Entonces es importante preguntar, ¿verdad? No tengan pena en preguntar, para eso estoy, para aclararles dudas, para explicarles, pero si no preguntan también me preocupa un poco, ¿verdad? Pero siempre es bueno preguntar. Entonces, como decía, que los márgenes de la hoja siempre, siempre tienen que llevar estas medidas, ¿sí? Si por 1 centímetro no está bien, el trabajo no sirve, porque a la hora que yo modifique un margen, se modifica todo mi texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los márgenes de la hoja. Tenemos lo que es la sangría, y eso es muy importante conocer la sangría, que dice que hay que colocar 5 espacios al comienzo de cada párrafo. Cuando yo inicio un párrafo, yo tengo que dejar 5 espacios. Lo que comúnmente se hace o lo que comúnmente hace la mayoría de personas es utilizar la barra espaciadora del teclado y darle 5 espacios, darle 1, 2, 3, 4 y 5. Y no es así. Para eso existe una tecla específica para dejar ese espacio, esos 5 espacios, el cual es la tecla de tabulación. Y esa tecla de tabulación es la que ustedes van a encontrar arriba de la tecla de bloc mayús, ¿sí? Esa tecla donde tiene las dos flechas de ambos lados, esa tecla la utilizamos para sangría. Una vez que ustedes la presionan, automáticamente les habilita 5 espacios. Así es como se aplica la sangría. Y no con la barra espaciadora estar dándole 5 espacios y no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, para que vean que sí tiene una función esa tecla de tabulación, ¿verdad? Entonces es importante también conocer algunas partes del teclado para que vean que cada tecla tiene función y que en algún momento la íbamos a utilizar y con la sangría la utilizamos, ¿verdad? Entonces es importante eso. El tipo de letra es muy importante porque muchas veces hacemos trabajos de investigaciones y ponemos el tipo de letra que nosotros querramos. En la norma ZAPA, sí o sí, tengo que dejar este tipo de letra, el Times New Roman. Y tamaño número 12. Todos mis textos, hasta incluso los títulos, tienen que ir con tamaño número 12 y ese tipo de letras, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de letra que ustedes ven en el título que dice tipo de letra, esa no es la de Times New Roman y es automáticamente, si yo lo coloco como algún título, automáticamente está malo. Entonces, tanto mis títulos como mis definiciones y todo lo que yo redacte, este tipo de letra lo tengo que utilizar, ¿sí? Siempre que ya vayamos terminando, ya tengamos hecho el trabajo, trato la manera de seleccionar todo el texto y le aplico ese tipo de letra y el tamaño de letra también, para que quede el trabajo uniforme, que no haya letras ni más grandes ni más pequeñas, ¿sí? Y ese tipo de letra pues se entiende.
porque a veces se colocan tipos de letras que a veces no se entienden, o por ejemplo las que son tipo tamaño carta, creo que sí, ¿a saber? ¿Sí? Creo que son letra carta, a veces son muy inclinadas y hay que estar abriendo y cerrando los ojos para entender lo que dice. Entonces, con ese tipo de letra se puede ver y se puede leer perfectamente. Y es la norma que nos pide la norma SAP, o sea que no hay pierde, no tengo por qué cambiarle ese tipo de letras si me lo están pidiendo las normas SAP. Entonces, es muy importante que trabajemos con este tipo de letras. La alineación de texto, ¿sí? Tiene que ser del lado izquierdo. Cuando me refiero a alineación de texto, quiere decir que cuando yo tenga terminado mi trabajo, yo tengo que seleccionar todo mi texto y lo voy a alinear del lado izquierdo. Pero automáticamente cuando yo haga esa operación, el texto se va a justificar. Y creo que ya habíamos hablado de eso, no recuerdo. Pero a la hora de justificar el texto, quiere decir que todas mis líneas se van a alinear al margen de la hoja, ¿sí? Entonces es importante la alineación de texto para que mi trabajo se vea bien, tenga buena presentación. ¿Sí, Pablo? Profe, disculpe, digamos, en los teléfonos también se puede hacer alineación del texto. Sí, si tienen, en el caso de los teléfonos, tienen que tener directamente la aplicación de Word, de Microsoft Word, no otro procesador de palabras. Porque Word en el teléfono tiene todas esas funciones, pero es diferente el menú, por decirte así. Pues hay que buscarlo por ahí y se puede aplicar. ¿Y cómo se podría utilizar? Bueno, tendría que explicarte con el teléfono. Lo que sí recuerdo es que cuando estás trabajando tu documento, en la parte de abajo te aparece una pestañita que dice inicio. Tú le das clic Sí. en inicio y aparecen las demás pestañas de insertar, diseño de página y no sé qué más. Pero si no estoy mal, en una de esas fichas o uno de esos apartados está la alineación de texto, donde está alinear a la izquierda, centrar el texto a la derecha y justificar. Entonces solo seleccionas esa y ya se alinea al lado que tú quieres. Que yo recuerde así, no te puedo decir exactamente, pero yo me recuerdo así porque casi no utilizo Word en el teléfono solo para revisar documentos, no para redactar. Pero creo que ahí está esa opción. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? La alineación de texto es importante, no solo es de escribir y ahí que quede, sino que tengo que alinear mi texto para que por estética se vea bien, se vea alineado y presente algo bueno, ¿sí? Entonces, es muy importante la alineación de texto. El interlineado, esto es muy importante. El interlineado es la separación que hay entre cada línea. Y acá se utiliza un doble espacio o 2,0 de espacio. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente cuando yo copio o incluso una información, las líneas quedan muy pegadas a veces para pues, poder leer y poder entender el documento. Con el interlineado lo que hago es que esas líneas se van a separar un buen espacio para que podamos leerlo bien, entenderlo bien y no nos perdamos en la lectura. Entonces, para eso se utiliza un doble espacio. Y el programa automáticamente, pues ahí aparece la opción de interlineado, el cual yo la puedo utilizar para dejar ese espacio. ¿Sí? Entonces, es muy importante que el interlineado hay que aplicarlo para que se vea bien. Y ustedes a la hora que trabajen un documento así se van a dar cuenta que se va a ver muy diferente solo copiar y pegar y que las líneas estén juntas, y el aplicarle un interlineado se va a separar y se va a ver mucho mejor. Incluso va a ser como un documento oficial, un documento profesional, que eso es muy importante, y se van a dar cuenta que podemos hacer maravillas con un simple documento. Pero entonces es importante aplicar estas normas. Esta enumeración de páginas, esto también es muy importante, lo que casi comúnmente no hacemos. ¿Sí? Y dice que desde la portada hasta el comienzo del primer capítulo irán en números romanos y a partir de ahí en números arábicos. En numeración de páginas, cuando trabajamos con un documento y hay que aplicar estas normas APA, desde la portada hasta, si no estoy mal, hasta la introducción, creo yo, se utilizan números romanos a la hora de poner en numeración de mi página. Y después de eso, pues ya empiezo a colocar los números que ya todos conocemos, que aparezca 1, 2, 3 y todo eso. Pero para trabajar esa numeración de páginas, ahí sí les soy sincero, a veces se vuelve un poquito tedioso, a veces se confunde uno porque hay que ir aplicando unos saltos de páginas.
¿sí? Y eso sí lleva un poquito más de tiempo. Cabe mencionar de que para numerar las páginas, primero tengo que dejar ya listo todo mi trabajo, ya tengo que tener mi portada o mi carátula, tengo que tener toda la estructura de mi trabajo. Y por último, dejo la numeración de páginas. No puedo empezar a numerarlas porque no sé si voy a meter más información, si se va a ampliar más mi introducción, no lo sé. Entonces la numeración de páginas se deja hasta de último para poder ya imprimir mi trabajo. Pero sí, la numeración de páginas para que tenga combinación de números romanos y los números arábigos, hay que hacer un procedimiento que sinceramente, ahí sí les digo, que sí hay que poner atención a varios procesos que hay que hacer. Si ustedes en su tiempo libre buscan cómo colocar diferente numeración en Word, en videos de YouTube, se van a dar cuenta que hay videos de 20, 25 minutos porque hay que hacer varios pasos, varios procedimientos para que mi trabajo quede con números romanos y los números arábigos. Entonces, es importante esta parte de numeración de páginas, que esto en Norma Zapa hay que hacerlo sí o sí. Ok, entonces vamos con la siguiente. De hecho, acá en este link que ustedes pueden ver ahí, que se llama callconectada.com diagonal normas APA, en esta dirección está toda la información de normas APA, pero yo solo tuve que extraer lo más importante de manera resumida, ¿sí? Para que ustedes pues entendieran esa parte. Ahí en esta página, si ustedes es posible que la copien, se van a dar cuenta que hay bastante información. Ahí nos dice cómo hacer referencias, cómo citar textos, cómo hacer una portada. Tiene detalle todita, incluso hay una historia de qué son las normas APA. Les van a aparecer algunos ejemplos, van a aparecer diferentes ediciones, pero como les dije, las que vamos a usar son las de la sexta edición. Entonces, en esta página, en este sitio web, ustedes pueden encontrar un sinfín de información de las normas APA. Pero yo tuve que extraer algunas cosas más importantes, lo que pues se puede entender más fácil, ¿sí? Y que se las quería explicar. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar mucha información, ¿sí? Pero, ¿qué debe llevar también un documento con normas APA? Esto es muy importante, ¿sí? Porque comúnmente los trabajos que nos Profe, piden, no pues lo nos terminé dicen, de copiar. ok, ahí está. ¿Qué es lo que debe, Profe, igual sigo explicando, ¿qué debe llevar un documento con normas APA? Comúnmente los documentos o los trabajos de investigación que a ustedes se les pide, pues es carátula, objetivos, introducción, el cuerpo del trabajo, que es el marco teórico, conclusiones, ya, profe. bibliografía o grafía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lleva este documento? Acá lleva un poquito de más cosas y es por eso que en estas normas APA es importante saber cómo resumir algún trabajo, cómo hacer una introducción bien hecha, cómo hacer conclusiones, cómo agregar referencias y se van a dar cuenta qué es lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva? Son estas 8 cosas, pero dentro de cada una de esas se despliegan algunas otras cosas. Por ejemplo, la número 1, lo que sí tiene que llevar todo trabajo es una portada. Aquí ya no se le llama una carátula, sino que se le llama portada, donde van los datos del establecimiento o la institución educativa, el nombre del curso, el nombre de ustedes, su número de carnet, el nombre, el trabajo, el logo de la institución, que eso es muy importante, y para eso hay medidas también, no es de colocar un logo grande y ya está importante, no. Hay medidas exactas para cada cosa. Sí, entonces lo primero es mi portada. Eso no hay quite en cualquier trabajo. La número 2 es un resumen, ¿sí? Que en inglés pues aparece como abstract. Entonces, en el resumen, ¿sí? Yo pues obviamente tengo que hacer un resumen de todo mi trabajo. Pero ese resumen lo puedo hacer también al final, cuando ya vaya terminando mi trabajo. Porque no puedo hacer un resumen antes sin haber leído, sin haber estudiado todo mi texto. Entonces, el resumen va en la segunda página, ¿sí? Pero antes tengo que trabajar todo mi documento para colocar mi resumen. Entonces ya estos documentos que tienen normas APA ya llevan un pequeño resumen. En la parte número 3, en el inciso número 3, pues ya empieza a conformarse todo mi trabajo, donde ya lleva introducción, los métodos que utilicé, mis resultados y una pequeña discusión de pues por qué se hizo todo el trabajo, de dónde se sacó la información. Prácticamente iba toda la información que ustedes encuentren y la plasman bien en un documento.
La parte número 4 es las referencias. Las referencias quiere decir, pues, de dónde se sacó toda la información, de dónde se sacó, por ejemplo, si yo lo saqué de algún libro, de alguna revista, pues tengo que hacer el procedimiento para colocar referencias. Y en el documento que les voy a adjuntar en la plataforma, se van a dar cuenta que hay un apartado que dice referencias y ahí especifica cómo se hacen las referencias. Hay que colocarle año del cual se sacó la información, quién fue el que la creó o la publicó, de qué editorial, y van a ver varias cosas que ahí sí pues hay que extenderse un poquito, pero hay que colocar referencias. La número 5 dice notas al pie de página o al final. Las notas comúnmente se utilizan, por ejemplo, si yo quiero especificar alguna palabra que desconocemos, pues la coloco en el pie de la página y pues digo que es, o de dónde puedo investigar, o de dónde salió esa palabra o texto. Entonces las notas son muy importantes colocarlas, y tanto al el pie de página, o si no, pues al final en una hojita puedo colocar todas las notas del trabajo. 6, las tablas. Las tablas son muy importantes. Cuando se refiere a tablas, son las tablas que hemos trabajado, en el cual ahí se resume también o muestro datos importantes. Pero tanto para el inciso 6, que son las tablas, y el inciso 7, que son figuras, que en este caso pues podemos hablar de gráficas, hay que colocarle el título a cada tabla y a cada figura. ¿Cómo se llama esa tabla? Hay que colocarle en el pie de la tabla o en el pie de la gráfica quién creó la tabla, en qué año y todo lo demás. Hay que especificar, detallar bien las tablas y las gráficas. No solo de colocar una tabla, colocar una gráfica y así que se vaya. No. Tengo que colocarle un título, tengo que colocar quién la hizo, quién la creó, y para darle identificar bien esas figuras. Y por último, el apéndice. En el apéndice lo que hace pues es mostrar material con figuras o con imágenes en este caso. Por ejemplo, si hacemos una investigación de algún tema, pues coloco fotos al final de dónde saqué la información o a dónde fui a ver la información, o si es un experimento, por decirlo así, pues tomo fotos y ahí lo coloco. Y también tengo que colocarle qué año se hizo esa foto, quién la creó, quién la tomó, y especificar bien lo que estoy colocando ahí. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Vamos a ver quién tengo conectado hasta acá. No, profe. No, muy bien. Tengo un bonito grupo, o sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 tengo, muy bien. Entonces, de los 15, ¿no hay alguna duda? No. Muy bien. Entonces, a la hora de que nos toque hacer ya una práctica, pues quizá van a salir dudas. Y donde van a salir más dudas es cuando ustedes puedan leer el documento que les voy a juntar, que ahí sí van a salir más dudas, porque y cómo se hace eso y todo lo demás. Pero para eso lleva un gran proceso, les digo, no solo es de copiar el texto y ya ahí se va, no. Hay que hacer varios procedimientos para trabajar. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, esta información que yo les acabo de compartir, también se las voy a colocar en Classroom para que la puedan tener ahí y puedan ir copiando eso por si no les da tiempo. Voy a tratar de explicar algunas cosas en un documento. Sí, voy a dejar de compartir, perdonen. Se los voy a, solo para especificar lo que me preguntaba Pablo sobre cómo colocar los márgenes y todo eso. No tengo ahorita un texto en específico, o sea, que un trabajo que haya hecho, pero lo que sí les voy a explicar es algo, cositas sencillas. Vamos a ver también. Ok. Por ejemplo, con los márgenes de hoja, esto ustedes lo pueden encontrar en Word. En las diferentes versiones que hay, les puede aparecer diseño de página, les puede aparecer la ficha de formato o bien disposición. Y en este caso voy a darle aquí en la sección que dice márgenes, ¿sí? Y acá tengo varios márgenes con varias medidas. Pero como tengo que aplicar los 2.54 centímetros a cada lado, entonces yo voy a la sección que dice márgenes personalizados, ¿sí? Y ahí en márgenes personalizados, pues ahí ya me va a permitir cambiar los márgenes que tengo. Como son 4 lados de la hoja, a esos 4 lados yo lo voy a dejar en 2.54.
Sí, entonces acá ya con el teclado pues le coloco las medidas. 2.54, acá me aparece 2.54, acá pues 2.54 y acá 2.54, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En esta parte de acá, se los voy a marcar para que podamos tenerlo claro. En esta sección de acá, pues yo voy a colocarle esas medidas que me está pidiendo la norma ZAPA. Y una vez que yo tenga estas medidas, que es lo primero que tengo que hacer para empezar a trabajar, ¿sí? Entonces le doy a aceptar y ya mis márgenes automáticamente ya están ajustados para trabajar en todo el documento. ¿Sí? Y verifiquemos que sea tamaño carta la hoja. Entonces de ahí ya puedo empezar a redactar todo mi documento, empiezo a redactar todo lo que yo necesite, ¿sí? Para empezar a mostrar mi trabajo completo, ¿verdad? Entonces, Pablo, no sé si te quedó clara esa parte. Sí, profe. Ok, entonces desde ahí uno empieza a ver tamaño de hoja, empieza a ver su tamaño, sus márgenes y empieza a trabajar todo, ¿sí? Entonces, no hay dudas entonces, jóvenes, No, el profe. tiempo nos está llegando. Entonces, de verdad, gracias por haber estado en la sesión de hoy. Como les digo, el tema es más largo todavía, pero traté de resumirlo, ¿sí? José, no intentes escribir en la pantalla porque eso está deshabilitado, ¿sí? Entonces, aquí no se preocupen de estar rayando mi pantalla. Entonces, así que por favor no estén tocando la pantalla. Entonces, como les decía, el tema es más largo todavía, pero yo lo resumí. En la plataforma les voy a compartir un documento, el cual ustedes lo pueden ver y se van a dar cuenta que es mucho más las normas ABA. Y aplicarlo a eso también lleva un poquito más de tiempo, pero les aseguro que si podemos hacer eso y cumplir con todo eso en un documento, vamos a presentar un trabajo de investigación excelente. Eso se los apuesto, ¿sí? Y como les digo, este año, el siguiente año, en su carrera de diversificados, si van a la universidad, van a escuchar este nombre, las normas APA, y se van a acordar de mí. Ahí se van a dar cuenta por qué se los digo. Y es bueno que desde ahorita primero básico sepamos y vayamos entendiendo qué son las normas APA, porque en determinado momento las vamos a tener que utilizar, sí o sí, ¿verdad? Entonces, espero que me hayan comprendido y les dejo este pequeño mensaje para todos. Dice, no te preocupes por el mañana, ya Dios está ahí. Si no nos preocupemos por qué va a pasar más tarde, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir el día de mañana y todo. Dios ya sabe lo que tiene para nosotros, solo es de que confiemos en Él, ¿sí? Y pues solo la confianza en Él podemos estar tranquilos, podemos tener paz con todos nosotros. Así que yo los animo a seguir adelante, los animo a que no se desesperen. Yo sé que ya es desesperante estar en casita, pero es importante cuidarnos